Imperiofobia y leyenda negra española, una razón interesada. Falsos mitos y versiones interesadas de la época contra el Imperio español forjaron la leyenda negra que arrastra a España hasta nuestros días. Investigaciones de los últimos años pretenden poner en su sitio la historia de España, un país injustamente tratado desde dentro y desde fuera por las versiones sesgadas. Cuentan las últimas revisiones históricas interdisciplinares que las causas y los orígenes de tal leyenda negra de España no es más que un tópico forjado tras el final de la Guerra de Flandes o Guerra de los 80 años, que fue de 1568 a 1648. Esta guerra se ha presentado siempre en los colegios holandeses como una lucha de liberación contra España. Así, Guillermo de Orange era el heroico padre de la patria, protestante que luchó contra el ocupante católico Felipe II y el duque de Alba, gobernador español, el personaje sanguinario que ejecutó las órdenes del monarca español. Sin embargo, Felipe II no era un tirano invasor, era el soberano legítimo, herencia que recibió de su padre de las 17 provincias, denominación que durante el siglo XVI se otorgó a los 17 territorios de la región de los Países Bajos, que comprendía los actuales Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, el norte de Francia y una parte del oeste de Alemania. Pero estas ya eran independientes de España. Antes de que todo se desbordara, el objetivo era ganar libertades para los protestantes y que las ciudades y autoridades locales tuvieran más poder de decisión. Pero el conflicto se transformó en guerra civil con un grupo pequeño de calvinistas defendiendo su religión y modelo social, y la nobleza católica que quiso dominar la situación para proteger sus intereses. Al principio, el 90% de los holandeses era católico y el calvinismo minoritario durante siglos, pero la historia del país necesitaba un enemigo extranjero para demostrar que se había luchado contra el opresor por la libertad política y la intolerancia religiosa, es decir, el Imperio español. Lo cierto es que también hubo guerras de religión en Francia e Inglaterra, o sea que el conflicto religioso católico-protestante fue internacional, porque el protestantismo ya existía en otros países. En Inglaterra la gran persecución de católicos solo estaba empezando en 1572, en Francia las matanzas eran cosa de cada día, y después de 1572 en los Países Bajos murieron más oponentes religiosos a manos de los calvinistas rebeldes que en todo el reinado de Felipe II bajo la Inquisición. El final inesperado de esta guerra fue el reconocimiento de la corona española de la independencia de las 7 provincias unidas, Paz de Westfalia de 1648 y la creación de los Países Bajos y Bélgica. Más tarde, en el siglo XVII, esta guerra es ya global y de índole económica, con la presencia de holandeses en Asia o el Caribe, convertida ya en potencia mercantil en pugna con España por la dominación de los océanos y las colonias. En todo ello, Bélgica es la gran olvidada porque permaneció al lado de Felipe II. En 1589, un año después de la derrota de la Armada Invencible, enviada por Felipe II contra Inglaterra, Isabel I, la reina inglesa, manda invadir la península ibérica con la Invencible inglesa o contraarmada, con la intención de acabar con los restos de la flota española para arrebatar a España el control de las rutas comerciales hacia el Nuevo Mundo. Si a la derrota de la Invencible se le han dedicado ríos de tinta, el mayor desastre naval inglés se ha ocultado celosamente durante siglos, pero su responsable, Sir Francis Drake, cayó en desgracia. El objetivo prioritario inglés era acabar de destruir el grueso de los restos de la Armada Invencible, grande y felicísima armada, que se encontraban en reparación mayoritariamente en Santander, para obligar a Felipe II a aceptar los términos de paz que Inglaterra impusiese y de esta forma arrebatar a España el control de las rutas comerciales hacia el Nuevo Mundo. La expedición inglesa, que basó su estrategia fundamentalmente en ataques por sorpresa, fue financiada con 80.000 libras, de las cuales un cuarto lo pagó la reina, un octavo el gobierno holandés y el resto varios nobles, mercaderes, navieros y gremios. Todos ellos esperaban no ya recuperar lo invertido, sino obtener grandes beneficios. Quizá el punto más controvertido de la expedición de la contraarmada invencible inglesa fue la decisión de otorgar el mando de la escuadra a Sir Francis Drake. Muchos de sus compañeros no le consideraban el adecuado para mandar una gran expedición naval. Los hechos posteriores lo demostrarían, y aunque si bien Drake había obtenido notables éxitos actuando como corsario y pirata, habían criticado duramente su actitud durante la campaña de la Invencible española el año anterior, aunque Drake finalmente consiguió atribuirse todo el mérito de la derrota española, mérito
éxito, por cierto, de todo punto más que dudoso para muchos historiadores. En total, la flota inglesa contó con entre 170 y 200 naves como galeones reales, buques mercantes, urcas holandesas, pinazas, barcazas y lanchas. La Armada Invencible estuvo compuesta por entre 121 y 137 barcos y además 27.667 combatientes, tropas de tierra y navales, que partieron del puerto de Plymouth el 13 de abril de 1589. Debido a la imposibilidad de defenderse o huir, los barcos ingleses atacados sufrieron un terrible castigo, siendo finalmente apresados 4 buques de entre 300 y 500 toneladas, un patache de 60 toneladas y una lancha de 20 remos. Durante aquellos durísimos ataques murieron unos 570 ingleses y unos 130 fueron hechos prisioneros. Por su parte, los españoles solo lamentaron 2 muertos y 10 heridos. A finales de junio, la flota inglesa navegaba dispersa y en retirada por el Cantábrico camino de Inglaterra. La operación acabó en una total derrota sin precedentes para los ingleses y constituyó un rotundo fracaso. A raíz de este desastre, el que había sido hasta entonces héroe popular de Inglaterra, Sir Francis Drake, que arribó a Plymouth el 10 de julio con las manos vacías, habiendo perdido a más de la mitad de sus hombres y numerosas embarcaciones y habiendo fracasado absolutamente en todos los objetivos de la expedición, cayó en desgracia. Aparte de perder la oportunidad de aprovechar el que la Armada Española estaba en horas bajas, los costes de la expedición agotaron el tesoro real de Isabel I, cuyas pérdidas superaron las 160.000 libras. Ante la magnitud del desastre, las autoridades inglesas nombraron una comisión para tratar de esclarecer las causas de la derrota, pero finalmente se decidió silenciar esta por conveniencias políticas y propagandísticas, de tal forma que poco o nada se supo durante siglos. En cuanto a las afirmaciones de genocidio que se han tenido por ciertas sobre la colonización americana de España, cada vez son más las voces que se alzan sobre que estos no son más que falsos tópicos y hechos sesgados y que la realidad es que España siempre consideró a esa parte del mundo como parte de ella misma. Y no solo eso, no se niega que en toda conquista se producen desafueros, pero subrayan que la corona española fue la única potencia que practicó una política de inclusión, es decir, de mestizaje, sobre los pueblos colonizados y que ingleses, alemanes, belgas y demás optaron por la contraria, la de la exclusión, y que el pueblo español fue pionero y desempeñó el liderazgo cultural y social que en muchos momentos no ha sido valorado en su medida. Según muchos historiadores, la epopeya española en América se cuenta a menudo como una mera enumeración de nombres, sin ser conscientes de la relevancia de lo que hicieron los conquistadores ni de sus vidas de novela, tan imbuidas del espíritu caballeresco de la época. Eran hombres pertenecientes a la nobleza media, segundones que podían ascender en la escala social y que con todo eran en buena medida afortunados, puesto que otros como Cervantes ni siquiera obtuvieron el permiso real para buscar fortuna allende los mares. Además, a raíz del descubrimiento se precipita la revolución científica y técnica de la que seguimos bebiendo actualmente. Sobre la sempiterna leyenda negra, dicen los expertos, nos la hemos creído especialmente nosotros, aunque siempre reaparece en el mundo anglosajón, que no por casualidad era el principal rival del Imperio español. Sin embargo, según un hispanista de la Universidad de Gotemburgo llamado Sverker Arnoldsson, que publicó en 1960 una de las primeras y más rigurosas investigaciones sobre la que denominó la mayor alucinación colectiva de Occidente, situaba el origen de la leyenda negra no en los Países Bajos durante el reinado de Felipe II, sino en la Italia del siglo XIV, cuando sus ciudades-estados comienzan a verse amenazadas por la competencia comercial de los catalanes y la expansión mediterránea de Aragón. Ya adelantaba algo de esto Julián Juderías en 1914. Los italianos, señala Arnoldsson, perfilan entonces con trazo grueso este relato en negativo del español durante los siglos posteriores: codicia, astucia, crueldad, soberbia, desprecio de las artes útiles y fabriles, fanfarronería, origen impuro y semita, lujuria, fanatismo, es decir, conceptos que se expandieron gracias en parte en sus inicios al prestigio cultural italiano con el humanismo, al que por cierto tanto contribuyó también España, como luego al temor ante la expansión del Imperio español por Europa y el mundo, con el factor común religioso del protestantismo, primero con el luteranismo en Alemania frente a Carlos V y después con el anglicanismo británico y los orangistas calvinistas en los Países Bajos en los siglos XVI y XVII frente a Felipe II.
Posteriormente se unirían también a esta animadversión, igualmente por razones interesadas, la Ilustración francesa del siglo XVIII, con los enciclopedistas a la cabeza, sin ningún pudor ni miramiento hacia una ilustración, y unos ilustrados españoles que sí existieron y fueron protagonistas de grandes expediciones científicas con las que el mundo sigue en deuda, por lo menos en su falta de reconocimiento en muchos casos. Y desde entonces hasta ahora. El caso es que desarmar de una vez por todas tan maniquea y falsa visión sobre España y los españoles, que siempre tuvo héroes, muchos siglos de historia que revisar y una aportación impagable al humanitarismo, será el reto que tendrán que afrontar los historiadores e investigadores de aquí en adelante para dejar de lado sanbenitos, flagelaciones y leyendas negras injustas e interesadas.